Continuando con el tema número 1, hay ocasiones en que en la parte de cálculo integral y cálculo diferencial nos piden derivar o integrar respectivamente expresiones de este tipo, en donde a lo mejor la integración o la derivación se vuelve complicada y por lo tanto lo que nos conviene es primero hacer una reducción o una transformación de esta expresión trigonométrica a una expresión algebraica, a una expresión más sencilla para poder derivar o integrar respectivamente. Nos piden entonces que escribamos al coseno del arco tangente de 1 más el arco coseno de x como una expresión algebraica. Observemos que como tengo una suma de dos ángulos y se le está aplicando el coseno, por lo tanto se puede ajustar a la fórmula coseno de s más t por el coseno de s por el coseno de t menos el seno de s por el seno de t. Entonces la parte importante es pues encontrar quién va a ser s, quién va a ser t y los valores respectivos del coseno y del seno para cada uno de los ángulos. Entonces ya vemos s al arco tangente de 1 y como t al arco coseno de x. Por lo tanto, si yo tomo la primera expresión, tengo que eso me implica que la tangente de s debe ser 1. Por lo tanto, recordemos que la tangente se define como el cateto puesto sobre el cateto adyacente. Entonces, si tengo que la tangente de s vale 1, pues eso lo puedo ver como 1 sobre 1. Si yo represento estos valores en un triángulo rectángulo, tengo que mi cateto opuesto vale 1, que mi cateto adyacente vale 1 y por lo tanto por el teorema de Pitágoras puedo encontrar que la hipotenusa vale la raíz de 2. De manera similar, tomo la segunda expresión de t igual a arco coseno de x y por lo tanto tengo que el coseno de t debe ser igual a x. Lo mismo, recordando cómo se define el coseno, tenemos que el coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si tengo que eso vale x, entonces eso equivale a tener x sobre 1. Si yo coloco esos valores en un triángulo rectángulo, tengo que mi cateto adyacente vale x, que la hipotenusa vale 1 y por teorema de Pitágoras el cateto opuesto vale raíz de 1 menos x cuadrada. Por lo tanto, si yo sustituyo en mi identidad, tendría que encontrar el valor del coseno de s, el coseno de t, el seno de s y el seno de t. Entonces, fijémonos en los triángulos. Me piden primero el coseno de s. Me piden el coseno de este ángulo. Recordemos, por definición debe ser 1, es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Entonces me quedaría 1 sobre raíz de 2, que sería este valor. El coseno de t, ya sabemos que vale x, menos el seno de s. El seno de s, entonces recordemos, seno es el cateto opuesto, es 1 sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Entonces sustituyo y me quedaría 1 sobre raíz de 2 por el seno de t. Seno es el cateto opuesto, que sería raíz de 1 menos x cuadrada, sobre la hipotenusa, que sería sobre 1. Entonces nada más me quedaría la raíz de 1 menos x cuadrada. Por lo tanto, tendría yo estos valores. Si hago la multiplicación de fracciones, me quedaría x sobre raíz de 2 menos la raíz de 1 menos x cuadrada sobre la raíz de 2. Hago la resta de fracciones y me quedaría como x menos raíz de 1 menos x cuadrada sobre raíz de 2. Por lo tanto, ya pude expresar al coseno del arco tangente de 1 más arco coseno de x como la expresión algebraica x menos raíz de 1 menos x cuadrada sobre raíz de 2, y entonces es más fácil integrar por fórmulas esa expresión algebraica o derivarla que derivar la expresión trigonométrica que me estaban dando inicialmente. Veamos ahora encontrar o cómo ocupar estas identidades, estas fórmulas para solucionar ecuaciones trigonométricas, y con esto podemos ampliar ya lo que habíamos visto de ecuaciones trigonométricas por solamente cuatro casos. Entonces observemos que en la primera parte, bueno, me piden encontrar las soluciones del seno de x más pi cuartos más el seno de x menos pi cuartos igual a menos 1. Tengo que esta parte es la suma de dos ángulos y tengo la resta de dos ángulos, entonces tendría yo que ocupar las dos identidades para el seno.
Si yo aplico las dos identidades, la de suma y resta, me quedaría de la siguiente manera. Para el primer caso me quedaría que eso tendría que ser igual al seno de x por el coseno de pi cuartos más coseno de x por seno de pi cuartos, y para el segundo caso me quedaría algo similar, salvo que con el signo menos. Entonces lo primero que voy a hacer es sustituir en mi ecuación. Por lo tanto, la ecuación inicial era esta, sustituyo mis valores. La primera parte me quedaría como seno de x coseno de pi cuartos más coseno de x por seno de pi cuartos más el seno de x menos pi cuartos, que eso equivale a tener toda esta expresión. Entonces estoy sustituyendo solamente las fórmulas con los valores respectivos. Si yo encuentro los valores de coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos, recordemos, coseno de pi cuartos es raíz de 2 y seno de pi cuartos es raíz de 2. Si yo sustituyo esos valores, tendría yo esta expresión. Si yo simplifico, observamos que este término y este término son los mismos, por lo tanto se cancelan y nada más me quedaría seno de x por raíz de 2 sobre 2, y del otro lado también me quedaría lo mismo. Si yo simplifico, como son dos términos semejantes, me quedaría entonces como 2 seno de x por raíz de 2 sobre 2 igual a menos 1. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo cancelar o simplificar los dos términos 2 que tengo, y entonces me quedaría reordenando como raíz de 2 por el seno de x igual a menos 1. Recordemos que me interesa resolver la ecuación, entonces necesito despejar el seno de x. Si yo despejo el seno de x, eso me queda como menos 1 sobre raíz de 2. Y racionalizando eso me quedaría como seno de x igual a menos raíz de 2 sobre 2. Entonces tengo que encontrar las soluciones de esa nueva ecuación. Observemos que, encuentro cuál va a ser mi ángulo de referencia. Mi ángulo de referencia va a ser pi cuartos. Y ahora sí tomo en consideración el signo. Como seno es negativo en el tercer y cuarto cuadrante, entonces vamos a tener dos posibles soluciones. Para el caso del tercer cuadrante, decíamos que para poder encontrar mi ángulo tenía que ser pi más mi ángulo de referencia, y eso es igual a 5 pi cuartos. Para el caso del cuarto cuadrante, pues entonces decíamos que era 2pi menos mi ángulo de referencia, y eso debe ser 7 pi cuartos. Por lo tanto, tengo que mis únicas dos soluciones serían 5 pi cuartos y 7 pi cuartos en el intervalo de 0 a 2pi. Con esa parte terminamos algunas aplicaciones de las que tienen las fórmulas de la suma y resta para las funciones trigonométricas. Otras identidades importantes son las identidades de cofunción. Tenemos que el seno de pi medios menos u es igual al coseno de u, y de manera análoga que el coseno de pi medios menos u debe ser igual a seno de u. Si nosotros observamos nuestras gráficas de estas dos funciones trigonométricas, decimos, u observamos más bien, que están desplazadas pi medios de una de otra. Entonces pasa lo mismo con las otras funciones trigonométricas, la tangente con la cotangente y la secante con la cosecante. Demostremos una de ellas. Me piden, encuentro que el coseno de pi medios menos x debe ser igual al seno de x. Como aquí tengo una resta, entonces sugiere que la identidad que me va a servir es la de la resta para la función coseno. Por lo tanto, si yo sustituyo mis valores, tendría que coseno de pi medios menos x debe ser igual a coseno de pi medios por coseno de x más seno de pi medios por el seno de x. Por los valores de los ángulos cuadrantales, yo tengo que el coseno de pi medios es 0 y que el seno de pi medios es 1. Por lo tanto, tendría que eso debe ser igual a 0 por coseno de x más 1 por seno de x. 0 por coseno me queda 0 y 1 por seno me queda seno, por lo tanto, eso me daría seno de x. Y entonces ya con eso demuestro que el coseno de pi medios menos x tiene que ser igual al seno de x. El resto de las cofunciones se demuestran de manera similar utilizando ya sea la resta, la identidad resta, ya sea para el seno, coseno o para la tangente.